Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 9 de marzo del 2023. Ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer, ofrendas, reportajes, merecimientos, premios. Aquí se galardonaron personalidades femeninas, figuras deslumbrantes de la vida nacional en diversas áreas. Lo propio hizo, por ejemplo, Jill Biden en la Casa Blanca, la primera dama. Eso es importante. El Día Internacional de la Mujer se celebró en el día de ayer, 8 de marzo. Bueno, la noticia más relevante, digamos, del día de ayer fue el logro alcanzado en el Comité Nacional de Salario. Vamos a comentarlos en unos instantes, luego que pasemos revista a las principales noticias de nuestras primeras planas. Cogiendo color la cosa, 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Recuérdense que los otros días llegábamos con 19, 21, 20. Ya empieza uno a tener que andar con la toallita en el carro para secarse el sudor. Bueno, Listín Diario, primera plana, está haciendo un gran trabajo con relación al tema de las drogas. Se hace a veces mucho bulto y muchos aspavientos y capturamos, pero las drogas siguen permeando nuestra sociedad. Niños y mujeres en las garras de la drogadicción, un trabajo importante del Listín Diario permanentemente. Dice otro, primera plana, padres los han obligado a consumir narcóticos. ¿Usted está oyendo eso? Fusilarlo es lo que merecen. Colgarlo de los testículos allá en el parque, en la Puerta del Conde. Fusilarlo ipso facto. ¿Usted sabe lo que es eso? A sus niños, padres los han obligado a consumir narcóticos. Son bestias. Suben 19% al salario mínimo, más vuelos a República Dominicana desde Europa. Eso es nuestro Listín Diario, el decano de la prensa nacional. El Caribe nos trae que la vicepresidenta, doña Raquel Peña, dice, estaba en AmCham, la Cámara Americana de Comercio, en el almuerzo mensual, dice, inversiones reflejan confianza del sector privado en gobierno. Inversiones reflejan confianza del sector privado en la economía nacional, en el gobierno, lo dice ella, obviamente. El incremento de salario será de 15% en 2 etapas, lo vamos a comentar ahorita. La reunión del Consejo el Pacto, dice, comisiones viajarán a Estados Unidos, a Europa, a tratar la crisis haitiana. Gutiérrez y Zelensky, Guterres, trabajan para lograr paz en Ucrania. El presidente reconoce la trayectoria de mujeres. Lo que les decía hace unos instantes, el Banco Popular ha financiado el turismo con 1.600 millones de dólares. Nuestros 3 bancos han sido muy dinámicos en el financiamiento al sector turístico. Banco de Reservas, Banco BHD, Banco Popular. Y es noticia, por supuesto, noticia económica, y como noticia económica nosotros la comentamos, pero porque el turismo genera divisas. Si se financia en dólares, pues el riesgo cambiario está cubierto, porque ellos financian, ellos no es que reciben pesos y si la moneda se devalúa, entonces ellos reciben dólares y pueden pagar en dólares. Las tasas en dólares siempre han sido más baratas, pero además, ¿qué vende un chinero? China, no es. ¿Qué vende el chimichurri? Vende chimi, vende hot dog, vende sándwich de pierna, eso vende. ¿Qué vende una tienda de tela? Vende tela. Ya casi no hay de eso. ¿Qué vende un banco? ¿Cuál es la mercancía de un banco? Dinero.
Ahora, ¿qué vende un banco? Un banco vende confianza, seguridad. Pero el instrumento en el cual se traduce eso es el dinero, el bien fungible. Entonces el banco tiene que prestar para poder tener rentabilidad, para poder generar beneficios que cubran los costos asociados a la atracción de recursos de los ahorrantes. Y obviamente tiene que colocarlos aguas abajo, y por eso un banco presta. Ahora, en ese préstamo, evidentemente, cumpliendo las regulaciones que establece la ley monetaria y la supervisión que hace la Superintendencia de Bancos, él tiene que hacer un trabajo de promoción, de detección, de seguimiento, para que esos préstamos que hace pues sean productivos y no tenga morosidad y que no fracasen y que entonces tenga que tener préstamos malos que tenga que borrar de sus libros por ser incobrables, o tener que ejecutar un terreno. El banco no es vendedor de real estate, ¿verdad que no? No. O tener que quitarle el vehículo a los 3 meses a la gente que lo coge prestado, coge en la feria y después no sabe cómo lo va a pagar, o le sube la tasa si no es fija. Entonces todas esas cosas, el banco hace ese trabajo, y eso está muy bien que preste al sector turístico. ¿Pero por qué lo presta? Porque el sector es dinámico, porque el sector es rentable. Y ese préstamo, esos 1.600 millones, los 35.000 que decía el Banco de Reservas, el administrador Pereira ayer, que se habían financiado, más los 1.700 que estaban para este año, eso se hace porque es una buena inversión del banco, porque eso está garantizado. Si la factibilidad del proyecto está como Dios manda, está bien hecho, entonces si se ponen colaterales también, se ponen garantías, pero que la idea del banco no es tener que ejecutar la garantía. Eso es lo que hace que complica más la cosa. No, esa no es la idea. La idea es que el proyecto sea en cierto modo un project finance, o sea, que genere sus recursos y en función de la rentabilidad del proyecto. Y eso está muy bien. Un acuerdo multisectorial sube a 19% al salario mínimo a los empleados privados. Ahorita vamos a comentar y voy a hacer comentarios con relación también a otros aspectos que surgieron el día de ayer, porque también se manipula mucho. No es que no se haga la noticia. Dice: Cecilia García defiende a Romeo Santos y su suegra. ¿Qué será lo que están hablando ahí? Eso es una canción ahí que es muy ridícula. Cierre técnico parcial en el vertedero de Duquesa. Las autoridades ambientales informaron ayer que se cerró a la fase final del cierre técnico. Pacto sobre Haití sin el respaldo de la oposición, que los partidos mayoritarios se abstuvieron de participar en la reunión de ayer. Vamos a comentar un poco sobre eso también. Yo decía que, bueno, mi particular parecer es que debieron haber participado. Y decía, bueno, la Fuerza del Pueblo optó por no participar. En la primera ocasión me envió, dice que ya se han hecho más de 8 convocatorias, que el gobierno no ha cumplido. Pero yo sigo diciendo que quien queda mal, quien queda feo, quien queda como incumplidor, sí es el gobierno. Por consiguiente, yo hubiera votado para que siguieran yendo, para que fueran. Pero también decía, dando el beneficio de la duda, que pudiera ser que yo no disponga de todas las informaciones relativas al hecho, al evento, y que tenga una posición quizás un poco. Yo creo que todo lo que sea en beneficio de la patria y de la soberanía y de apoyo y de la unidad, de ese enroque que yo siempre he planteado por acá, y de que el tema no se politice, pero no que no se politice cuando me conviene. Yo lo politizo cuando me conviene, y cuando la oposición sale entonces digo, no se debe politizar. No, así no. Que este es un tema nación, un tema que no debe verse desde el punto de vista político.
Y por eso, si se hace un consenso, el que quiera obtener capital político con eso, nada más que se va a guayar. Nada más que se va a guayar, porque no es verdad. Pero también hay que entender a los otros cuando dicen que, bueno, cada vez que tienen un lío se inventan esto. Pero que el problema de Haití es perenne, eterno. Eterno. Nosotros no podemos pestañear un momento. Un momento. Bueno, por eso decía, bueno, hubiera preferido que participaran. Pero anyway, ayer se reunieron y dicen que el tema, el pacto que será llevado a Estados Unidos y a los organismos internacionales. El presidente a cada rato habla del tema. Hay que darle un boche al Volker Toker ese del ACNUR, al otro de la cosa de los derechos humanos, pero que también aquí nos prestamos a facilitarles las cosas. Con la ley de trata, la otra ley de defensa a las mujeres, que yo cuántas cosas. Entonces, que en esencia lo que establecieran que no podíamos devolver a los haitianos, porque no hay que hablar de que migrantes ni nada de eso, no, a los haitianos. Eso es así, eso es lo único que lo quieren maquillar, a los haitianos y en el otro a las mujeres haitianas. En el otro, el proyecto aquel que también retiró el senador. Bueno, pero ahí salió en la reunión de ayer que van a crear 2 subcomisiones para que viajen a la ONU, a la OEA, al Departamento de Estado, al Parlamento Europeo, a Bruselas y a Bélgica. Yo lo que creo que van a hacer unos tours ahí para viaje de pasadía y de paseo. Porque nosotros tenemos embajadores en la OEA, tenemos en las Naciones Unidas, permanente. Tenemos embajadores en cada uno de los países de la Unión Europea y en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para plantearle la situación, para presentarle la realidad. Eso aquí se habló de que debió haberse hecho con figuras y personalidades de prestigio de la nación, si eso no se politizara, para que fueran y visitaran a los presidentes de los países de manera plenipotenciaria, nombrados como si fueran embajadores plenipotenciarios, para que hicieran ese, vamos a decir, hacer ese tour diplomático. Pero dime tú, Rogelio Henao, que va ahora para Bruselas, que el general Zorrilla, que lo va para presentar el caso en Haití, que va para Washington, no, yo la verdad que no sé. En 2 meses, cuando el pacto se haya completado, van a salir a hacer esos tours. Yo di que las comisiones van a ser presididas por representantes de la sociedad civil, con el objetivo de despolitizar el tema. El gobierno tiene sus... Pero, por ejemplo, ahí están las cosas. ¿Qué acaba de nombrar el gobierno en el día de ayer? A la Luz Celeste, la muchacha que estaba por la juventud, que la destituyen por el lío aquel, la mandan para Barcelona. Entonces que nosotros, Danilo Medina, en su campaña del 12, entre sus cosas que prometía, dizque dotar el cuerpo diplomático de personal que fueran realmente para promocionar los productos de exportación local, que fueran de carrera, que yo qué, al final, ¿qué fue lo que hizo? Un grupo de compañeritos, ni siquiera compañeritos, porque si compañeritos fueran porque eran del PLD, no, de los de su grupo, de los de sus grupos. De los de su grupo. Y así es. Y entonces no tenemos una Cancillería de carrera, profesionalizada, que defienda los intereses de la nación de manera inequívoca. Llega Abinader, el presidente Luis Abinader, y este señor que nombra ahí, Álvarez. Es más, una vez Álvarez salió en una foto con una franelita, la franelita que yo uso por debajo de la camisa, blanca de esa, de franelita. Esa franelita, ¿cómo uno le llama franela? No la de sin manga, no de esa de manguita. En una reunión salió una vez con un anajo haitiano sentado. Yo me recuerdo de eso. O sea, y es un catedrático, un académico.
pero nunca ha estado sentado a la derecha del padre, como dice, ¿verdad? Sentado a la derecha del padre. No, ha estado a la izquierda. Siempre ha estado para el lado de esos convergentes que están más cerca de Haití. Por ideología, por no sé qué razón. Entonces, ¿qué cancillería tenemos? La cancillería de siempre, una cancillería donde nombramos los compañeritos, premio de consolación a Luz del Alba, la muchacha esa, la morena ahí que tuvo, ahí está, para Barcelona. Compañeritos del PLD, de Danilo, compañeritos de siempre, de lo mismo. Entonces, hay que entonces crear ahora una comisión para que vaya por los países a decir que el tema haitiano, que la comunidad internacional, quien tiene que tronar y fuerte y evidenciar con acciones el discurso y darle coherencia a su discurso es el presidente. Es el presidente, esa es la voz más alta de la nación. Es como cuando Leonel habla. Ahí no importa que de la fuerza del pueblo hable cualquiera, va a la televisión, hablan por aquí, dan rueda de prensa, salen en los periódicos, los recogen las noticias, están en las redes, y eso pasa como nada. Cuando Leonel habla, pues eso se expande. Igual cuando el presidente es representante de la nación. Entonces lo que tiene que llamar a sus homólogos y a los embajadores de la ONU, de la OEA y presionar, y el canciller que se alinee a su presidente y no que esté dando tumbos ahí. Y lo mejor que hubiera hecho el presidente en el discurso del 27 de febrero era haber dicho, y la ley que retiramos, que prometimos que lo íbamos a someter en 45 días, la vamos a incinerar. Eso lo hace rato que lo tiramos un zafacón, no vamos a someter ninguna ley de ese tipo. Lo que vamos a sacar es el Código Procesal Penal que está pendiente. Y si hay que poner sanciones que ya están contempladas en la ley 137.3, la de migración, la de trata y esas cosas, que dice el canciller que es obsoleta, le vamos a poner sanciones adicionales, pero no venir a debilitar y entonces a permitir que vulnerar todo lo que es la soberanía, los criterios de nacionalización, y vienen para acá y no lo podemos devolver. Ahí está Biden diciendo que están pasando una ley para devolver hasta con su familia todo el que llegue, porque entonces hay unos problemas ahí, porque cada cual tiene sus problemas y el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo, dice un refrán. Entonces, bueno, yo decía, si van a hacer eso, yo digo, imagínese usted, una comisión para el sector privado. ¿Quiénes son? Los mismos que están ahora en Fitura, en Madrid, o en la comisión de que ahora que la va a presidir la sociedad civil. La sociedad civil de este país, mayoritariamente pro-haitiana, ¿quién la va a presidir? La gente de Participación Ciudadana, del Centro Montalvo. Bueno, lo que salga del pacto, porque que sigue. Entonces hay cosas también, por ejemplo, la vicepresidenta que decía que la paz social, eso es importantísimo, que perfecto, ese es una de las grandes activos de la República Dominicana, y eso es cierto. Ella le pidió al liderazgo nacional mantenerse unido frente a la crisis haitiana, pero donde hay desunión, señora vicepresidenta, donde ha habido incoherencia, donde ha habido contradicción entre el discurso y la práctica, es en el seno de la propia administración. El presidente tiene un discurso coherente, pero manda una ley que vulnera, que tira por el suelo todo su discurso. El canciller, cuando se le enfrenta y le responde por instrucciones del presidente, presumo, a las injerencias que hace aquel del ACNUR, el Peter Volker, y al otro, que no me acuerdo el nombre, y no importa, de las Naciones Unidas también, que de los derechos humanos, que quiere que no devolvamos a los haitianos, porque ellos pero toda la vida los haitianos han vivido en ese desastre, así que no nos vengan con ese mareo. Cuando el canciller lo enfrenta, nosotros lo aplaudimos aquí siempre. Pero entonces cuando criticamos la ley de trata,
Sale él a insultar a Leonel Fernández y a los otros, a todos. Y sale después el jurídico a defender su ley. Ya sabemos quién la hizo, que el propio Lozano, el que está en migración, dice, yo le dije que sacaran eso hace un año, la parte no la mezclaran, la de migración con la ley de trata. No, porque lo que él quiere es que no se devuelvan a los haitianos. Él sale a defenderlo. Eso es un principio desde la Primera Guerra Mundial. Pues vete para allá al 16 a pelear en tu guerra mundial. Ah, porque la incoherencia está ahí. Y después sale el jurídico. El mismo que lleva la ley, el mamotreto de leyes al Congreso, sale diciendo, entendemos que sí, que hay debilidades, que cometimos errores en la ley. Ajá, no es nada, mi hija preñada y el marido trasladado para la frontera. Errores, ¿no verdad? Debilidades. Qué lindo, ¿eh? Traición a la patria implicaba esa ley. Lo que ella traía consigo. Ay, no, que la gente está opinando desinformado. No, aquí estamos muy bien informados. Usted que debió evitarle al presidente ese escarnio. Entonces, pedir al liderazgo nacional mantenerse unido. El liderazgo nacional, en lo que yo tengo entendido, está unido en cuanto a eso. Vamos a ver, los tres partidos que no están en el pacto. Leonel Fernández ha escrito cantidad de artículos, le rebatió la ley, se enfrentó al canciller y ha exigido que nosotros tenemos pleno derecho a mantener nuestra soberanía y obligación, y que somos una nación soberana y a establecer nuestros parámetros migratorios, y apoye el muro y todo eso. Abel ha tenido una política clara con respecto al tema de los haitianos, o por lo menos en la práctica, ¿verdad? ¿Quién más? Y Miguel Vargas también se ha referido, o sea, los otros tres partidos. Entonces, donde hay mucha incoherencia, hay mucha por la mezcolanza de intereses de esos académicos que el presidente tiene en su gabinete. Mira al ministro de Economía y Planificación, aquí hay racismo y que sí, ok, y el presidente Fernández le acaba de responder en su discurso, aquí ni hay racismo, ni hay apatridia, como dice el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, y el canciller también, ¿tú ves? Y Lozano, que dice, vamos a someter otra ley de regularización, posiblemente inédita. Oye tú, porque es que son creativos, para nacionalizar más haitianos, el que esté en el Instituto de Migración. Entonces, señora vicepresidenta, ¿dónde es que falta la unidad? No es en el liderazgo nacional. Aquí estamos todos a una, como en Fuente Ovejuna. Donde falta la unidad de criterios, de acciones concretas, de darle coherencia al discurso y a las acciones, es en el gabinete y en el gobierno. Entonces ella hace también un comentario extrañito, porque dice, lo que a ella le preocupa, dice, las sociedades penetradas por inmigrantes que huyen de crisis parecida a la que hoy enfrenta Haití, pueden terminar secuestradas por liderazgos mesiánicos de la extrema derecha o izquierda. A ella no le preocupa en realidad que sí desnacionalicemos nuestra nación, sino que puedan aparecer líderes fuertes que defiendan su patria, que puedan terminar secuestrados. Las naciones eligen sus gobernantes, y si en un momento se necesita un gobernante que tenga una posición clara, dura y definida y bien hidalga sobre su nación, eso no tiene nada de malo, mesiánico, pero bueno. Y puso como ejemplo Europa, donde los flujos migratorios han provocado que surjan liderazgos extremistas que han ido erosionando el atractivo que el centro debe tener en la gran mayoría. Yo no sé. Entonces, la vicepresidenta no tiene esa historia de ser una académica, pensadora en ese tipo. Esos son esos asesores que tiene al lado, que le han redactado ese discurso con todas esas guirnaldas ahí. A mí eso de realidad ni me preocupa. Cada país conoce su realidad. Esos flujos de refugiados que se meten por Melilla, que vienen de por ahí, del África, tienen algo hasta aquí a harto. O los que vienen de Marruecos, del Magreb y de toda esa zona. Entonces, así nos tienen a nosotros los haitianos. Entonces, yo no sé que eso, yo no creo que ese sea el tema, ni que ese sea un tema importante para andar presentándolo en la Cámara Americana. Pero bueno, yo le digo a ella, cuando ella hacía ese comentario, que donde tiene que haber unidad
y coherencia es dentro del gabinete. Más que nada. Que hacia afuera, el 99%, fuera de esos pro-haitianos por ahí, que entonces están en el gobierno, estamos todos claros y sabemos que nosotros no podemos permitir ni campamentos refugiados y tenemos que endurecer las sanciones y las leyes para penalizar a los militares, para penalizar a los civiles, para incautarles los bienes, para que se le pongan sanciones draconianas, drásticas, correspondientes con el delito de traición a la patria. ¿Por qué eso? Es traición a la patria. Eso es conspirando contra la nación. Entonces no manda una ley para que entonces los que agarren en las camionas digan, no, yo soy víctima de trata, entonces hay que darle alojamiento, hay que darle seguro médico, hay que acogerlo y no lo podemos devolver. Y si pide su familia tenemos que permitirle que entre. Ven acá, pero ¿y qué fue? ¿Nos vendieron por batata sin nosotros darnos cuenta? Ah, no, así no. Entonces, vicepresidenta, dentro del gabinete es donde hay que poner coherencia. Presidente, zapatee, ese es el mejor mensaje que usted le puede mandar a la comunidad internacional. Y cierre en banda aquí el país. Y repatrie por pipapa allá afuera. Que se encarguen los americanos y los franceses y los canadienses de resolver su problema allá, que se han hecho los locos. ¿Por qué no lo están tirando a nosotros? No van ellos allá ni llevan sus fuerzas militares que dijeron que le iban a llevar. Entonces vamos a salir nosotros a hacer un tour mediático por ahí, cuando lo que tenemos que presionar de manera directa, diplomáticamente y con acciones concretas aquí en el patio. Aquí en el patio, enrocarnos como yo he dicho siempre. No es la primera vez. Ah, pero también andamos dando brinco y cosas raras. Pero bueno, ya. Eso fue ayer en la reunión, se acordó eso. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Por otro lado, la noticia más relevante, la del incremento, el anuncio del incremento salarial, para ver cómo se alcanza la inflación acumulada que llevamos estos 2 años. Dice un periódico, para que usted vea cómo se manipulan las cosas, ya yo le leí, como en las primeras planas, dice el Comité Nacional de Salario, porque es el salario del sector privado y lo establecen las empresas privadas. O sea, yo en mi empresa yo voy a poner el salario mínimo que se acuerde ahí, pero el que lo paga soy yo, no es el gobierno. Un periódico ayer, gobierno anuncia aumento de 19% al salario del sector privado no sectorizado. Eso no es verdad, eso no fue el gobierno, fue el Comité Nacional de Salario. Claro, en el Comité Nacional de Salario está el ministro de Trabajo, estuvo el presidente cuando se anunció. El presidente anunció en su discurso que iba a hacer los esfuerzos para que se pudiera indexar los salarios en función de la inflación acumulada que llevábamos. Y eso está bien. Entonces se anunció un aumento en 2 tramos de 15% y luego un 4%. Va a empezar en abril el 15% de aumento salarial y el otro 4% en febrero del año que viene, del 24. No sé, ya ustedes saben por qué, 24 de febrero, esas son las elecciones. Un incremento para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Entonces, las empresas grandes que tenían un salario mínimo de 21,000 pesos van a pagar un 15% más, 24,150 y ahí casi 4,000 pesos. Un aumento, 3,150 pesos más. Las medianas de 19,250, que era el salario mínimo que pagaban, van a pasar a 22,137, para un aumento de 2,887 pesos, casi 3,000 pesos. Y las pequeñas empresas con un salario mínimo de 12,900, van a pagar 14,435 pesos. Esas son las pequeñas. Un incremento de casi 2,000 pesos, 1,953. Y las microempresas con menos de 50 personas, con 7, bueno, no recuerdo cuál es la clasificación. Las microempresas que pagaban 11,900 van a pagar 13,685. Le van a aumentar a sus empleados 1,785 pesos. El secretario de Trabajo dice que el sector antes se cubría
Este salario mínimo más alto del sector sectorizado de 21,000 pesos cubría el 77% de la canasta básica y el 93% de la canasta básica familiar. De la mediana empresa cubría el 77, ahora el 93. Dice que de la mediana cubría el 53 y ahora va a cubrir el 58 de la canasta básica. Las pequeñas empresas antes aumenta 10%. Paran diciendo, cubría un 47% de la canasta básica y ahora va un 47 y ahora va a cubrir el 57. Al sector no, del salario del sector no sectorizado. Presumo que no sectorizado significa que las zonas francas tienen su suela, el turismo tiene su salario mínimo diferenciado. Estos son los salarios generales, los que aplican para la generalidad de empresas en función del tamaño. Grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas. Lo importante de esto es que realmente es algo justo. La inflación se dice que es un impuesto encubierto. El gobierno es que se beneficia de eso. En términos de monetarios, ¿no? En términos políticos, los gobiernos se ven afectados, porque la inflación va corroyendo todas las bases de la economía y se me hace como una metástasis y va encareciendo los precios y se hace una espiral y los salarios. Entonces hay que subir los salarios, como los precios suben y entonces no alcanza y los sectores sindicales salen a pelear por su sueldo y al final del día se hace una vorágine. Por eso es bueno mantener la estabilidad macroeconómica que mantiene esa paz social que decía la vicepresidenta, correcto. Pero hay un tema con esto. Cuando usted ve que la inflación es de 19%, ese incremento, la inflación del año 2021, vamos a suponer de 10 y de 21-22 fue de 9, 10 y 9 son 19 y la que entonces del 22 al 23, la que vaya ahora, cuando usted le ponen esos 19 hoy, vamos a suponer a partir de febrero, a partir del mes de abril, el mes que viene, ese 19% lleva un rezago, ¿sí? Porque usted duró 24 meses erosionándosele su salario. Pero, al final del día, por ejemplo, pero esto es para el sector privado. Yo decía, para el sector público el gobierno tiene, para el sector público y para el sector privado, el gobierno tiene una medida pendiente que es que no ha aplicado la indexación salarial que obliga a la ley, el Código Tributario, que desde el 2017, no se indexa el ajuste por inflación para el salario no imponible, el que no pague impuesto. O sea, si el gobierno ajustara por inflación acumulada los salarios, tuviera que, hoy día es 34.500 por ahí, el salario que no paga impuesto. Todo el impuesto que se paga de ahí hacia arriba. Y de esos 34.000, pues ese está exento. Entonces, si el gobierno indexara, en lugar de ser 34.000 pesos que pagan impuestos hoy día, tú pagarías impuestos sobre la renta a partir de 46.000, me parece que veíamos en estos días el trabajo. O sea, el gobierno pudiera, ese sí es una medida que llegaría a todo, al privado y al público. Por un lado, eso es uno. Porque este aumento salarial, que lo hace el Comité Nacional de Salarios, eso es el sector privado. Obviamente catalizado, impulsado por el gobierno que sienta a los sectores laborales y empresariales, que son los que tienen que ponerse de acuerdo en la mesa para que lleguen de acuerdo, porque el gobierno no está poniendo un chele de eso. Pero sí, el gobierno pudiera hacer que esos sueldos, aunque fíjense,
es el sueldo mínimo. Ahí no llegan ni siquiera a los 34 que no pagan. Y ese sí, esa indexación sí beneficiaría más de ahí. Llegaría a un universo más grande. Pero por otro lado, el gobierno sí puede aumentar el sueldo a los del sector público, porque el sector público también se vio afectado por la inflación. Ese 19% de inflación, vamos a decir, acumulado, lo ha sufrido los empleados del sector público, los pensionados. Han perdido un 20%, 20% de su poder adquisitivo, una quinta parte. Entonces el gobierno, si aumentara el salario en alguna proporción al sector público, haría su contribución. Ahora, eso tiene sus bemoles, porque por lo general, una de las quejas que se hacen es, porque los que entran sin saber de nada, pero porque están pegados y del gobierno de turno, los ponen con unos sueldos altísimos. Y a los empleados que tienen 10, 20, 30 años en las instituciones, lo mantienen con unos sueldos de, ¿cómo era que decía un policía una vez? Unos sueldos cebolla, porque daban ganas de llorar. Sí, ese es el problema. Entonces usted oye, hay críticas que en los medios, en las redes, que al alcalde de tal sitio que no de un golpe lo nombran con 150,000 pesos, entonces, y así, y a los otros, y un grupo entonces por clientelismo político. Entonces, esas son cosas que realmente cuando los gobiernos, si corrigieran sus asuntos de despilfarro y eficientización, pudieran aumentar el salario al personal que realmente produce, trabaja y rinde en la administración pública, y hacer aumento, porque la gente está también, ese 20% de pérdida del poder adquisitivo, a ellos los afecta igualito que se afecta a lo del sector privado. Es así. Entonces el gobierno tiene en ese sentido dos alternativas, dos opciones. Una es hacer la indexación para la base no imponible, aumentarla de 34 a 46, que eso beneficiaría a todo el universo de los que producen por encima de ese nivel. Y lo otro pudiera ser un aumento al sector público, que también se lo merecen, o no son dominicanos. Porque entonces los que entran con sueldazos, pero los que estaban ahí, que son los que saben hacer el trabajo, que son los que han mantenido las instituciones, que son empleados, que no son de nada, que no son ni políticos ni nada de eso, entonces los tienen con unos sueldos de miseria y erosionados por demás. Bueno, ahí tiene el presidente unas medidas concretas, porque esta fue el sector privado, y es un acuerdo que muy bien que se lograra entre los empresarios y el sector laboral. Perfecto, excelente, y está muy bien, está muy bien, pero ahí el gobierno tiene algo que puede aportar, y esas dos que yo les señalo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.